Hola, muy buenos días, tardes, noches a nuestro querido profesor y a nuestros compañeras. Nosotros somos el grupo número 4. Esta es la sustentación de la fase número 3 de nuestro trabajo colaborativo. Vamos a hablar sobre el test psicodiagnóstico de Rocher. Los integrantes del grupo son Paola Acevedo, Angélica Calderón, Daniela Hernández y quien le habla, Lisette Botero. Como tal, yo les voy a hablar de los datos generales, ¿sí? Entonces, datos generales, el nombre principal como tal del test es el test proyectivo de Rocher. El nombre se le da debido a su autor, que es Hernán Rocher, un alemán. Él hace este test en el año 1921. Un año después de empezar a hacer este test, él muere sin ninguna causa aparente como tal. Podemos tener datos básicos que el test es una prueba individual, consiste aproximadamente en realizarlo 45 minutos, ya depende de la persona que lo esté aplicando y la persona que lo esté realizando. Podemos hablar que está compuesto por 10 láminas de manchas de tinta sobre un fondo blanco. Estas manchas pueden ser completamente negras, combinadas con rojo adicionalmente. ¿En qué consiste este test? O como dato general, el test es un test proyectivo que refleja lo que tiene la persona o cómo se relaciona la persona. Vemos que la forma en la que el sujeto percibe el mundo y se relaciona con él. Como te decía, pues es un test que tiene 10 láminas en el cual se va desarrollando y va diferenciando lo que la persona ve. Entonces podemos ver imágenes de murciélagos, de piel de oso, dependiendo de cómo es ese proyecto. Más adelante mis compañeras van a profundizar un poco más. Feliz día. Propiedades psicométricas. German Rorschach publica su monografía sobre la técnica de los psicodiagnóstic, donde intuyó que una mancha de tinta involucra los mismos procesos mentales que los cuales pueden llegar o logran alterar a los enfermos psiquiátricos. Muestra. Se conoce que este test fue aplicado por Rorschach a sus pacientes proporcionando 28 estudios. Los pacientes oscilaban en las edades entre los 5 y los 70 años de edad. Estos pacientes fueron personas normales y personas con diferentes patologías o diferentes diagnósticos psiquiátricos. Como tal, una población exacta, no la tenemos debido a qué, pues debido a la muerte prematura del autor. No obstante a esto, Rodríguez en 1990, en su publicación denominada Situación actual de Rorschach, añadió que este texto no fue desarrollado bajo los criterios bajo los criterios psicométricos de la confiabilidad y de la validez. Sin embargo, Exner y Wiener trabajaron sistemáticamente para realizar el método text-retext, donde Exner en 1980 tomó una muestra de 30 niños, donde infirió que si 10 niños elaboraban respuestas diferentes, podrían mantenerse la misma estructura de las respuestas y la memoria no sería un factor que se deba tener en cuenta pues más adelante. Con esto, ¿qué podemos inferir? Que este text aún es utilizado abundantemente o constantemente en los centros de psicología clínica. Mi nombre es Dana Paola Acevedo y ya para finalizar voy a hablar acerca de la confiabilidad de esta prueba e iniciaré haciendo una mención de la consistencia interna. En esta parte se debe tener muy presente que esta prueba, la consistencia interna de esta prueba no se va a medir a través del alfa de Cronbach como lo hacen los demás test psicométricos, y esto ocurre precisamente porque la interpretación de este test proyectivo va a mantener un grado de subjetividad. A esto también se le suma que existe una variabilidad en las respuestas de un sujeto, de sujeto a sujeto, y además su interpretación se encuentra condicionada al sistema que se utilice tanto para corregir como para puntuar. Acá quiero hacer un paréntesis aprovechando que
hice una mención de este sistema y quiero hablar que el sistema comprensivo de Sner va a jugar un papel indispensable, porque como ya hemos venido mencionando a lo largo de esta exposición de la ficha técnica, pues este test proyectivo ha sido motivo de una gran controversia y de hecho estas limitantes que se han trazado, sobre todo a la hora de la puntuación y la interpretación, creó una necesidad. Y frente a esta necesidad es que surge este modelo que permite hacer este proceso muchísimo menos subjetivo y además generar una visión de cómo codificar, cómo interpretar, cómo analizar y además cómo comparar estos resultados a partir de categorías como la localización, los determinantes, los contenidos y también la frecuencia. Entonces, después de como este pequeño recorrido por este sistema, ya vale la pena empezar a hablar de la estabilidad temporal. Entonces, cuando digo estabilidad temporal, acá tenemos que tener presente que los retests que se realicen bajo este sistema propuesto por Exner y con intervalos que puedan variar entre algunos cuantos días hasta 3 años, pues van a indicar una estabilidad temporal considerable para la mayor parte de variables que son calificadas. Mi nombre es Angélica Calderón. Voy a hablarles acerca de la validez del test ya mencionado por mis compañeras, el test de Rorschach. Entonces, el test de Rorschach se evalúan 3 tipos de validez: de constructo, concurrente y predictiva. Validez de constructo. Entonces, hablamos de validez de constructo. Esta se refiere a la capacidad que realmente tiene la prueba para medir las características psicológicas que se supone pues, que ella evalúa. Es decir, examina si el test de Rorschach realmente captura y evalúa las dimensiones de la personalidad o el funcionamiento psicológico que pretende medir según la teoría subyacente. Validez concurrente. La validez concurrente trata de evaluar si las respuestas que el test da se alinean de manera consistente con otras medidas conocidas de las mismas características psicológicas. Ejemplo, la validez concurrente del test se examinará comparando los resultados con las otras pruebas de personalidad que existen. Y la validez predictiva, esta evalúa si las características psicológicas mostradas por el test de Rorschach pueden predecir de manera precisa y fiable el comportamiento futuro del individuo en diferentes situaciones.